iniciada nuestra cuarta jornada de Educándonos con Perspectiva de Género, organizada por el equipo institucional de aplicación del protocolo. Nos vamos a presentar primero. Nuestro equipo está conformado por 6 integrantes. Por el claustro estudiantil, Liz Slatar. Por el claustro docente, Julieta Nebra. Por el área de bienestar estudiantil, Soledad Gallardo. Quien les habla, Graciela Rezala, como tutora institucional. Nuestro rector, Mariano Molina, ahí presente también. Y la sexta integrante, que es la representante del claustro de graduades, no pudo quedarse en el equipo y en breves va a haber una nueva convocatoria para reemplazarla. Bueno, quienes están en nuestra institución hace años saben que venimos haciendo estas jornadas desde el año 2017. En la primera abordamos los temas todo lo referido a los micromachismos. La segunda jornada, preparatoria de nuestra participación en la marcha Ni Una Menos, abordó el tema de los femicidios. La jornada que realizamos el año pasado, presentamos nuestro protocolo de bolsillo. Decidimos que el tema de esta jornada fuera derechos digitales con perspectiva de género, porque en este contexto de excepcionalidad y virtualidad educativa de emergencia, todos nuestros vínculos pasaron a los entornos virtuales, no solamente los vínculos personales, sino también los educativos y los laborales, visibilizando el entramado complejo que tiene la temática de derechos digitales. ¿Sabían ustedes que el protocolo de género está vigente para las instituciones de nivel medio y terciario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? En su artículo 5, en el inciso C, dice: todas las situaciones de discriminación y violencia contempladas en este protocolo pueden haber sido realizadas a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier tecnología de transmisión de datos. Por eso, en este contexto, este equipo continuó trabajando en la aplicación del protocolo, recibiendo consultas sobre situaciones que implicaran el resguardo de estos derechos en los actuales entornos virtuales. Y lo hacemos porque sabemos que lo virtual es real, que los derechos digitales son derechos humanos a ser garantizados en los entornos virtuales. Y porque además reconocemos que la vulneración de estos derechos toma una modalidad muy especial cuando hablamos de mujeres y disidencias. Por eso, la jornada de hoy. Nuestro propósito es iniciar el camino para que toda la comunidad educativa conozca, identifique estos derechos digitales, sepa cuándo y cómo se vulneran y qué hacer frente a ello. Sabemos que es apenas un comienzo, hoy no vamos a poder abordarlo todo, pero creemos que es un primer acercamiento necesario, diríamos imprescindible. Agradecemos desde ya contar con la presencia de ustedes en esta noche. Ahora le voy a dar el paso a Liz. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de continuar de lleno con el contenido de la cuarta jornada de Educando,
quería contarles que como estudiantado a lo largo de los años nos hemos organizado en diferentes experiencias para acompañar y abordar situaciones de violencia y discriminación de género, para visibilizar y para encontrarnos también. Bueno, antes de pasar al contenido, quería presentarles a Lucrecia del Castillo y Ivana Sexto, compañeras del instituto que hoy integran un espacio muy importante para la comunidad del ISTLIR, que es la Comisión de Géneros. Hola, Lucre. Hola, Liz. Queríamos presentarnos desde la Comisión de Géneros del Centro de Estudiantes del ISTLIR. Somos una comisión horizontal, independiente, apartidaria, y que está abierta a todos los estudiantes. Bueno, hola, yo soy Lucrecia. Les quería contar un poco qué hace la comisión, qué hacemos. Varias cosas, las que decidimos contar acá, son, bueno, circular información en relación a los géneros, generar algunas intervenciones que capaz antes eran más presenciales y ahora se volcaron un poco a lo virtual, para interpelar un poco a toda la comunidad islirense. En esa línea, algo que hicimos durante las vacaciones fue una charla de debate sobre mercado sexual, y estamos pensando en hacer otras, y bueno, las estamos planificando para este cuatri si podemos. También es un espacio de formación para nosotros porque abordamos algunas tareas que requieren de formación, entonces, bueno, en esa línea, otra cosa de las que hacemos es tener un rol de referentes que lo va a explicar mejor Ivy. Bueno, lo voy a explicar yo porque soy una de las dos referentes que hay en este momento. La otra referente es Luciana Puello. Nosotros como referentes, bueno, acompañamos emocionalmente distintas situaciones que nos acercan estudiantes, tanto con estudiantes como con profesores o cualquier persona que esté involucrada con el ISTLIR. Intentamos acompañar desde un lugar de par a par, y también tenemos contacto con la comisión de protocolo y una articulación que nos parece súper importante mantener. Tenemos una discreción con la información muy fuerte, que también nos parece muy importante. La información solamente se comparte entre Loli y yo, excepto que la persona desee compartir la información que nos está contando, y si no, queda entre nosotros tres. Cualquier cosa, cualquier situación que nos quieran acercar, cualquier contacto que nos quieran hacer, nos pueden mandar un mail a comisiondegéneros6tlir@gmail.com. Igual después les va a llegar un flyer con toda la información para que lo tengan más a mano. Bueno, y para terminar, queríamos compartirles las redes por las que nos manejamos. Como decía Ivy, para recibir está el mail, que voy a hacer una corrección, que es comisiongéneros6tlir@gmail.com. Nuestro Instagram es el mismo que el del Centro de Estudiantes, ahí subimos las cosas, la comida de géneros, que es ce.istlir. Y el Facebook también, obviamente, es el del centro, que es Centro de Estudiantes del ISTLIR. Así que, bueno, eso creo que es todo. Gracias por el espacio, y bueno, le paso la palabra a Liz. Bueno, gracias por hacerse presentes hoy en la cuarta jornada. Ahora sí, ya que nos hemos presentado todos, podemos pasar a la charla que se va a dar con las invitadas. Nos quedamos con Soledad Gallardo, docente y integrante del equipo de protocolo. Buenas noches a todas, todos, todes, ¿cómo están? A mí me tocó la gran parte de presentar a nuestras invitadas, que se van a encargar de exponer en el orden en que yo las voy a presentar. No, estamos acá con María Julia Giorgelli, es abogada egresada de la UBA, con un posgrado en Derecho Informático
de la Facultad también de Derecho de la UBA, hizo una diplomatura sobre gobernanza en Internet de la Universidad de San Andrés. Actualmente es la subcoordinadora del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado la tenemos a Paloma Dulbeco, te dije bien, ¿no? Dulbeco, dudo con tu apellido, perdón. Politóloga, docente en las Facultades Sociales de la UBA, trabaja dentro del programa por la igualdad de género en Exactas también de la Universidad de Buenos Aires, y militante del espacio de géneros Micaela García. Bueno, a continuación pasamos como a exponer, primero María Julia en 15, 20 minutos, para luego Paloma también exponer en torno a esto que ya comentó Graciela, respecto a lo que son los derechos digitales, cuáles son las formas más comunes en las que aparecen, qué vulneran y cómo podemos hacer qué podemos hacer frente a ello, ¿no? Entonces, como cierro mi micrófono, María Julia, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación, gracias Graciela, gracias Soledad. Retomo un poco la palabra que ya se expuso sobre la mesa en relación a que lo real es virtual, y en efecto esto es así. Desde el Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo tenemos esa postura, ¿no?, de que el mundo es uno, del que forma parte la virtualidad, que no hay dos realidades diferentes. Y esto es importante para las abogadas como nosotras, poder, establecer de manera indubitable que el derecho se aplica a Internet, ¿sí? Internet se entiende, por supuesto, de muchas maneras, ¿no? Hay quienes pueden hablar de la red desde el punto de vista más técnico, hay algunos otros que pueden pensar que para ellos Internet es una onda de Wi-Fi, para otros puede ser una red social. En fin, hay como diferentes realidades que conviven en Internet, diferentes redes con distintas lógicas, ¿no?, que muchas veces exponen ahí sus políticas de privacidad. Una cosa es la información que aparece de pronto en Google, ¿sí?, y de pronto una lógica diferente y políticas también de privacidad diferente tienen TikTok o tiene la red social Twitter, ¿no?, o Facebook, para nombrar algunas de las más conocidas. Pero lo cierto es que tienen algo en común, estas cosas que estoy diciendo, que es en relación a cómo circulan nuestros datos, ¿no?, en la red, cómo circula nuestra información personal, nuestros datos personales en el entorno virtual, y uno puede decir en relación a esto que circulan, digamos, de tres grandes modos, ¿sí? Por un lado es lo que nosotros mismos subimos con nuestro acuerdo, nuestra conciencia, o más o menos nuestra conciencia y nuestros conocimientos. Por otro lado aparece lo que otros dicen de nosotros en la red social, y también aparece ahí lo que se conoce como nuestros hábitos, ¿no?, nuestra navegación, ¿no?, qué pasa con nuestros hábitos de navegación y nuestro comportamiento. Todo esto lo que hace es conformar de algún modo lo que se conoce como la identidad digital nuestra, ¿no?, que lo que hace es esto, ¿no?, establecer un qué se dice acerca de nosotras, ¿sí?, nuestra identidad digital. Lo que otros dicen de nosotros se conoce como reputación online, pero en principio, digamos, lo que me interesa que quede acá claro es que no hay duda que hay algunas huellas, ¿no?, de nosotros, de nuestra vida en Internet. ¿Qué ocurre con esto? Por supuesto, como también sucede en algunas otras dimensiones de la vida, no aparece todo allí, ¿no? No hay siempre una información completa, total y absoluta, aunque sí hay ciertas características que se dan, y esto nos parece que es en todos los supuestos, que tienen que ver con la velocidad con la que uno, ¿no?, puede acceder a cierta información personal, la permanencia, ¿sí? Durante este último tiempo estuvo en discusión
los medios de comunicación la idea del derecho al olvido de pronto, ¿no? Porque bueno, justamente hay acá una discusión en relación a la completitud de la información, a la permanencia de la información que hay en el mundo virtual, a la pérdida de control que tenemos también, ¿no? Sobre nuestra información personal, a la potencia, a la velocidad con la que circulan nuestros datos personales. Entonces, estas son partes de las características que nosotros vemos en el trabajo que tenemos de manera cotidiana, y también como abogada, uno lo que advierte es una preeminencia, digamos, o un mayor cuidado, una mayor garantía de lo que se conoce como el derecho a la libertad de expresión por sobre otros derechos. Por supuesto que desde la rama que yo trabajo, que tiene que ver con la protección de datos personales, no estamos de acuerdo, ¿no?, con esta lógica, pero realmente me atrevo a afirmar, digamos, con total certeza que es la que más impera, porque si uno advierte algunas de las discusiones que se dan en el ámbito, pareciera ser que cualquier pedido de baja de contenidos, ¿no?, si uno quiere de algún modo reclamar por alguna información personal, aparece ahí siempre esta discusión que se estaría censurando la información, que Internet es una red libre, que es una red para todos. En fin, esto me permite a mí afirmar que hay una preponderancia del derecho a la libertad de expresión, o por lo menos en el discurso, digamos, hegemónico, una preponderancia del derecho a la libertad de expresión por sobre el derecho a la imagen, el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la protección de los datos personales. El otro punto que quiero mencionar en relación al derecho tiene que ver también con qué ramas del derecho, ¿no?, se están aplicando en el entorno virtual. Entonces, las opciones básicamente a grandes rasgos pueden ser dos: una rama que está más relacionada con lo que es el derecho civil, ¿sí? Y en esto aparece ahí la protección de la imagen, que es como la gran característica del entorno virtual, como decían en la introducción, hoy con el aislamiento social preventivo y obligatorio, se nos ha empujado a una virtualidad y a una conexión a través de plataformas como la que estamos teniendo ahora, donde se ven, ¿no?, partes de nuestros domicilios de pronto, estamos todo el tiempo viéndonos nosotros mismos, ¿no?, la cara en una pantalla, cosa a la que antes no estábamos acostumbrados. Se producen también materiales más de carácter permanente, ¿no?, como está sucediendo de hecho en este encuentro, donde uno lo que hace es de pronto grabar, ¿no?, esa información, no es una clase común y corriente que después, bueno, no va a quedar en nuestras cabezas lo que se fue diciendo, sino que ahí se genera como un carácter permanente, y con esto aparecería, digamos, como necesidad de aplicar el artículo, en principio, 53 del Código Civil, que habla de lo que es la imagen, ¿no?, de las personas. Es necesario, nosotros acá insistimos, con pedir autorización para hacer uso y reproducción de las imágenes, de grabaciones, de fotos de las personas y también de la voz. De manera que eso es del ámbito civil, digamos, una de las primeras características que uno puede también mencionar. Pero también aparece, digamos, en el entorno virtual la aplicación de lo que se conoce como ya más derechos de carácter sancionatorio, ¿no?, el derecho penal o el derecho contravencional en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que es un derecho penal, digamos, como de menor potencia, por llamarlo de algún modo. Estas son un poco las características generales introductorias que podemos decir en relación a lo que es Internet, datos personales y derecho a la privacidad. Y yendo, digamos, concretamente a qué pasa, ¿no?, con las situaciones de género en el entorno virtual, lo primero que también, digamos, es importante tener como marco general es que en el entorno virtual se reproducen las desigualdades que se dan en el mundo real, en el mundo offline, mejor dicho, ¿no? Digamos, Internet no escapa a esto, las mujeres y las disidencias somos víctimas igualmente de situaciones, ¿no?, de discriminación, de violencia en el entorno
virtual. Y volviendo al tema de la pandemia, ha habido informes que indican que ha habido cerca de un incremento, ¿no?, en los pedidos de ayuda por casos de violencia de género. Acá los tengo anotados, cerca del 40%, dijo en su momento la ONU, y la línea de la ciudad de Buenos Aires, o sea, la línea 144, que es una línea nacional, pero la gestión de la ciudad de Buenos Aires ha dicho que se triplicaron las consultas por casos de violencia de género digital, nada más, ¿no? Entonces esto me lleva a comentarles algunas situaciones de las que somos víctimas las mujeres y las disidencias en el ámbito virtual, y para esto les voy a traer acá algunas de las figuras que están en vigencia hoy en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, específicamente o concretamente, que es donde estamos nosotros. A partir del año 2018, de diciembre de 2018, se crea un capítulo específico dentro del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que se conoce como identidad digital, y ahí se crean diferentes figuras en el marco de lo que es el derecho contravencional. Como les decía antes, es un derecho penal, por decirlo de algún modo, un poco más pequeño, porque tiene o penas diferentes, como pueden ser la probation, ¿no? O realmente, digamos, sanciones que en general suelen de ir de pocos días, ¿no?, de pronto hasta 10 días de arresto, o también multas. Se tratan justamente eso, ¿no?, se está ahí tutelando un bien jurídico con una potencia un poco menor, por decirlo de algún modo, en el fuero contravencional. Aparecen en este capítulo denominado como identidad digital 3 figuras centrales de las que las mujeres son mayormente víctimas, que se conocen como el hostigamiento digital, la suplantación de identidad digital y la difusión no consentida de imágenes íntimas, que se conoce vulgarmente mal llamada como porno venganza. Respecto del hostigamiento digital, el código lo define respecto de quien dice intimide o hostigue a otro mediante el uso de cualquier medio digital, ¿no? Esto antes también acá había aparecido, el tema de cualquier medio digital. Y respecto de esto, nosotros estamos llevando actualmente, hacemos algunas incursiones en la justicia local para justamente poder medir la potencia, ¿no?, de estas medidas. Estamos llevando adelante un caso claro de hostigamiento digital, que lo hemos tomado en la Defensoría en el marco de la pandemia, en el mes de marzo. Una chica joven que trabaja en la policía de la ciudad de Buenos Aires, tiene un amorío durante apenas 10 meses con una persona, un subcomisario de la fuerza, y se mandan fotos íntimas en el marco de la relación que tienen, y a partir de eso comienza el hostigamiento, que lamentablemente persiste hasta el día de hoy. En este caso nosotros nos hemos presentado como terceros coadyuvantes, porque la Defensoría no es que tiene un patrocinio legal y concreto así para llevar de manera en el marco de querellas, ¿no?, las causas. Y uno lo que se da cuenta al tramitar estas causas judiciales es que existen varios obstáculos por parte de la justicia para poder llevar las cuestiones a buen término, y sobre todo para lograr que cese este acoso digital, ¿no? Porque es de manera permanente y repetitiva, y si bien puede existir respecto de quien uno supone que fue quien efectivamente inició esta cadena una condena, el problema es que las imágenes no cesan, ¿no? Porque al producirse la viralización de ciertas imágenes íntimas, en este caso, ya les digo, eran imágenes sacadas de pronto en el baño de la chica, pero después aparecen también, ¿no?, otros hostigamientos que tienen que ver con que le han ido a pintar la puerta de la casa, digamos, bueno, ¿no?, como diferentes cuestiones
resulta realmente muy difícil poder detener esa cadena de imágenes. El caso este también tiene como característica una cuestión que se suele dar mucho en estas cuestiones, que es la combinación de figuras legales, ¿no? O sea, hay por un lado también el hostigamiento digital y también se da la difusión no consentida de imágenes íntimas. En otras oportunidades se crea también, ¿no?, un perfil falso, un perfil trucho, y con esa situación empiezan, ¿no?, de pronto los hostigamientos. Entonces, esto que las abogadas llamamos como dos figuras en conjunto, puede ser eso, hostigamiento digital en concurso con suplantación de identidad, suele ser una característica realmente muy común. Y me parece importante también en este punto hablar un poco justamente de lo que tiene que ver con el sexting, ¿no? O lo que por ahí de pronto se puede llamar como sextorsion, ¿sí? Que son dos situaciones diferentes, pero en general suelen ser hechos que se dan con carácter previo a el hostigamiento digital o a la difusión no consentida de imágenes íntimas. Ustedes saben que también en el marco de la pandemia el Ministerio de Salud en un momento instó a que se tuviera sexo virtual. Ahí en un material que yo le dejé después a Graciela, hay unas guías que hemos preparado desde el Centro de Protección de Datos Personales, y la posibilidad de sextear con otro es una cuestión que está desde lo legal, por supuesto, que permitida, no tiene con esto ninguna penalidad, pero es una cuestión que puede, digamos, ponernos en algún riesgo, ¿no? Y muchos de los casos que terminan con la difusión no consentida de imágenes íntimas tiene que ver, ¿no?, con esta previa, ¿sí?, con imágenes que se han mandado en el marco de una relación y después aparece ahí el escrache, ¿no?, en el entorno virtual. Respecto del tema este de la difusión no consentida de imágenes íntimas, también les puedo contar otro caso que tenemos en tramitación en el Centro de Protección de Datos Personales, que está relacionado justamente con una chica que corta con su novio, una chica para lo que es la ley, menor de edad, de 17 años, para la legislación es en principio menor de edad. Esto genera que se trate de una acción que no es necesario sí o sí que la niña, que ya no es niña, pero digamos la adolescente, perdón, tenga que instar la causa, y hay una diferencia entre acciones de instancia privada y si no acciones que sí o sí tienen que denunciarse, que nos vino a ver justamente el año pasado, y lamentablemente al día de hoy no logramos todavía tener tampoco un resultado concreto por parte de la justicia de la ciudad de Buenos Aires. En este caso se le crea un perfil falso en una página porno, que es una página conocida que se llama Xvideos, a la que se puede acceder libremente por el entorno virtual, y aparecen acá algunos otros de los problemas que nosotros vemos, ¿no?, como abogadas en estos casos, que tiene que ver con que esta página es una página que tiene sede en República Checa, entonces es ahí muy difícil lograr la respuesta por parte de estas empresas. Muchas veces también no conservan durante determinado tiempo, ¿no? O sea que si la justicia no acciona rápidamente se pierde, ¿no?, la información en relación a quién fue el usuario que dio de alta esa información. Y en esos casos después lo que nosotros hacemos es pedirle a la justicia que se determine a través de la dirección IP quién fue el responsable de que subió esa información. Así que en este caso, en principio, la justicia primero nos quiso archivar la causa, apelamos esa situación, finalmente logramos tener información de parte de los servidores de la empresa Xvideos en República Checa, pero hasta el momento se han mandado cerca de 4 oficios
a las empresas proveedoras de servicios de Internet de acá, de nuestro país de Argentina, y lamentablemente no hemos todavía tenido una respuesta satisfactoria. Bien. También les quería hacer alguna mención en relación a los casos de grooming. Los casos de grooming son casos en los que también son en su mayor parte víctimas las mujeres. El grooming es ya un delito que de todas maneras desde el punto de vista de la tramitación también tramita, ¿no? Puede ser denunciado acá en el marco de la ciudad de Buenos Aires. Es un delito que ya ahí prevé una pena de 4 años, ¿sí? como una pena máxima, y es aquella acción por medio de la cual un mayor de edad intenta, con el propósito de mantener un contacto con un menor de edad, con fines de dañar la integridad sexual de la menor. Hay varios casos mediáticamente conocidos respecto de lo que se conoce como grooming. Uno de los casos más lamentablemente famosos tiene que ver con el caso de Micaela Ortega, esta nena de 14 años que vivía en Bahía Blanca, ¿no? El caso es un caso también de grooming seguido de muerte, lamentablemente, donde ahí esta persona tenía 4 perfiles en la red social Facebook, se hace pasar por una amiguita. En ese momento, yo no sé si recuerdan, había unas cámaras de videovigilancia en la calle que captan la imagen durante, ¿no? Este chico la va a buscar, le dice que es el hermano de la amiga y la lleva a un descampado y finalmente, lamentablemente la mata, y hay un femicidio seguido de grooming, y en el caso el chico, el asesino está preso al día de hoy. Y también ha habido algunos otros casos relacionados con grooming, una operación que se dio en el año 2013, que se conoció como la Operación Ángel Guardián. En este caso, lamentablemente, no se ha logrado dar con el autor, pero también aparecen ahí este rasgo de varios perfiles en la red social Facebook. Yo anoté acá a ver si no estoy, se habían creado 18 perfiles falsos en la red social Facebook. A través de esa operatoria se contactaron a cerca de 90 niñas de entre 12 y 14 años, todas mujeres, y existía ahí un patrón claro en cuanto a las fotos que se le pedían a estas niñas. Se trabajó en ese momento en conjunto con casi 13 fiscalías del país. Se supo en algún momento por los indicios que se trataba de una persona que tenía domicilio en Perú, pero lamentablemente no se lo pudo detener. Todos estos casos en un punto lo que nos muestran, digamos, como patrón o como cuestión común es el tema, ¿no?, también de la globalidad de la información, ¿no? O sea, Internet claramente como una red que va más allá de las fronteras, requiere de un trabajo colaborativo, de coordinación de los órganos estatales, requiere también de trabajos en materia de capacitación, ¿no?, de prevención, de difusión de los derechos, para que uno efectivamente pueda en algún punto, incluso digo, no sé, si le llega un mail raro y a partir de eso lo que se está queriendo hacer es una estafa, ¿no? Los que se conocen como phishing, también en esos casos lo que es fundamental es contar con información y estar alerta, ¿no? Y capacitado, y de pronto, aunque sea saber cuáles van a ser las consecuencias que casi de manera obligada uno puede tener si cliquea, ¿no?, digamos, el link inexacto, o tener conciencia, aunque sea, decimos nosotros, que cuando uno envía una foto a otro ya pierde el control, ¿no?, que en principio de esa foto, tener conciencia de esas cuestiones. Estas son básicamente las figuras con las que nosotros trabajamos, un poco más orientadas a lo que es temas de género, y también en casos que no hemos llevado a la justicia, o sea, hay algunos casos que
en los que no hemos buscado la respuesta penal, digamos, ¿no? Del derecho, están relacionados con algunos blogs, hemos trabajado ahí pidiendo la baja de algunos contenidos, casi todos tienen que ver con productos de Google, ¿no? Son blogs en los que se sube información que lesiona la imagen de las mujeres y disidencias. Hemos trabajado en el caso, el último de ellos es el blog Cazador Legal, que lo que hace es sacar fotos de culos de mujeres en el espacio público. En ese momento logramos la baja del blog, pero porque pudimos contactar al autor del contenido, no porque Google haya decidido bajarlo, porque ahí aparece esto que les comentaba de el derecho a la libertad de expresión, según la empresa. Hemos trabajado también en un caso que se conoce como travestis y patentes, que tenían que ver con fotos que les tomaban a los autos en el Parque 3 de Febrero de la ciudad de Buenos Aires, cuando estaban las travestis trabajando. Y otro de los casos también, que se conoce como chicas bondi, era también de una persona que sacaba fotos a chicas que tenían un patrón dominante de belleza en los colectivos, y con eso había armado un blog. Todos estos casos creemos sin duda, ¿no?, que están cosificando, ¿no?, a las mujeres. También aparece acá la idea, ¿no?, de la imagen en el espacio público, ¿no?, la idea de la privacidad en el espacio público. Aún en el espacio público, todas y todos tenemos derecho a que se nos solicite autorización, y a que las abogadas que trabajamos en temas de protección de datos lograr lo que se conoce como una expectativa de privacidad, ¿sí? Aún en el espacio público esta garantía es plenamente exigible. Así que, bueno, esas son las ideas que tenía hoy acá para compartir con ustedes. Dejé un material donde hay algunas guías que hemos trabajado desde el Centro de Protección de Datos, y donde hay ahí también información en relación a dónde denunciar algunas situaciones de violencia contra las mujeres y las disidencias. Así que hasta acá mi exposición. Gracias. Gracias, María Julia. Ahí damos la palabra a Paloma y después abrimos, sí, a preguntas para el intercambio, ¿sí? Bueno, muchas gracias. La verdad es que tomé bastante nota de todo lo que fue diciendo María Julia. Como mencionaron, yo soy politóloga y, bueno, docente en la Facultad de Ciencias Sociales, y trabajo en el equipo que aplica el protocolo de violencia de género en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y bueno, la verdad es que un montón de estas cuestiones las tuvimos que pensar, obviamente que a partir del nuevo contexto que se dio a principios de este año con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y bueno, ya de por sí el protocolo que nosotros aplicamos, entiendo que, digamos, no es idéntico, pero el objetivo sí, al del equipo que nos ha invitado acá. Y el protocolo de la UBA establece es que tiene el objetivo de prevenir e intervenir ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual en situaciones que se den en relaciones laborales y o educativas. Y ya desde el comienzo que está este protocolo de 2015, que se menciona que estas situaciones pueden tener lugar en el emplazamiento físico de la universidad o fuera del espacio físico a través de medios como pueden ser medios virtuales o telefónicos. Esto ya está mencionado así en el protocolo desde su creación en 2015 y se mantiene con la modificación que tuvo en diciembre de 2019. Y bueno, a partir de conocer digamos, la letra del protocolo en este sentido, y conocer que en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se iban a estar dando desde casi el comienzo de cuatrimestre clases virtuales, fue que consideramos importante poder desde el equipo del programa por la igualdad de género producir un material que ya
ya teníamos pensado desde antes, así las clases fuesen presenciales, preparar un material para difundir el protocolo, para difundir el programa. Y bueno, y con este contexto lo que terminamos encontrando fue la posibilidad de que la difusión fuese en las clases virtuales, y nos dimos cuenta en ese momento que además teníamos que considerar este nuevo contexto de clases que había, que por más de que cada uno estuviese cursando desde su casa y como docente impartiendo la clase desde su propia casa, el ámbito del aula, ya fuera en una plataforma como Zoom o en el campus virtual, se estaba reproduciendo, y en ese sentido las relaciones, ya sea laborales o educativas, que se daban por esos medios virtuales, también estaban siendo o podían ser contempladas por nuestro protocolo. Ahí, en primer lugar, obviamente que el objetivo que tuvimos fue dar a conocer el protocolo, pero también dar a conocer un montón de estas herramientas y de estos conceptos que fue trayendo María Julia, como la cuestión de la suplantación de la identidad, el hostigamiento, y en nuestro marco, al ser el equipo que aplica el protocolo contra la violencia de género, pensamos los derechos digitales justamente vinculados a la problemática de violencia de género. Y así fue que elaboramos un material que es público, que en ese momento llamamos ciberviolencias. Con esto que vamos aprendiendo, probablemente hoy en día lo nombraríamos de otra forma, porque todo lo que está vinculado a lo cibernético está, digamos que tiene otra connotación, y no está asociado a la actualidad y digamos, al gran espacio que tiene hoy en día lo digital en nuestras vidas cotidianas, pre-pandemia y ni hablar con la pandemia. Entonces es mucho más apropiado, como han nombrado esta actividad, con la idea de lo digital, y en ese sentido sí pensamos los derechos digitales, sí pensamos la violencia de género en línea, o la violencia de género que se produce en el ámbito digital. Así fue que por interés, obviamente, del equipo, recuperé algunos conceptos y cuestiones que había trabajado en una especialización que hice en comunicación, géneros y sexualidades, que lo hice en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y para esta especialización, el trabajo final que preparamos con unas compañeras, voy a nombrar a mis compañeras autoras, Lucila Zambianchi, Agustina Mariani y Camila Bazán. Junto con ellas, lo que hicimos fue un trabajo final que tenía que ser una intervención pedagógica, y la denominamos Activar Redes: cómo abordar el grooming desde una perspectiva de derechos y de género. Elegimos el tema de grooming a partir de que una compañera trabajaba en Intec, no me acuerdo exactamente el nombre, pero Intec, lo sabrán ustedes mejor, o sea, se me está hablando, y bueno, y de que abordaba la problemática del grooming en escuelas primarias, en 7º grado aproximadamente. Entonces, lo que pensamos, a partir de que ella nos trae su preocupación de que los materiales no le terminaban de cerrar los materiales que había, hicimos un análisis sobre las campañas y los materiales existentes y preparamos uno propio, que en este sentido el objetivo, digamos, que tuvo fue, por un lado, diría doble. Por un lado, lo que detectamos fue que la mayoría de las campañas sobre grooming, a quien interpelaban o a quien interpelan es a la persona responsable a cargo de las niñas o de los adolescentes, ya sea la adulto o adulta de su familia, o adulto o adulta en el caso de docentes. Así fue que lo que nos propusimos
fue armar una campaña que tuviese como destinatario y destinataria a el propio sujeto que puede, digamos, ser, vivir una situación de grooming, en este caso niño, niña o adolescente. Y por otro lado también nos propusimos problematizar esta pedagogía que veíamos que era bastante moralizante, y que situaba a las niñas en un lugar de culpabilidad y de responsabilidad frente a las situaciones. Que, digamos que partíamos del diagnóstico de que las redes sociales son parte de nuestra cotidianidad y son un espacio de socialización de todas las edades, o de muchas edades, pero sobre todo de las niñas y de los adolescentes. Y que entonces niñas que se basaban digamos, en un paradigma abstencionista, o bueno, no puedes tener el perfil público, no puedes tener X red social, pierden efectividad desde el momento en el que sabemos que son prácticas que las personas involucradas van a seguir reproduciendo. En ese marco, lo que nos propusimos fue justamente que las redes las redes sociales sirviesen como una forma de sensibilizar y generar conciencia de parte de las propias niñas. Nos basamos en una edad de 12, 13 años, como la práctica pedagógica, y lo que hicimos fue realizar entrevistas con ellos para conocer cuáles eran sus prácticas de cuidado, porque partimos de esa base, ¿no? De pensar que podían tener, digamos, desde nuestro lugar, no desconocer que las propias niñas podían tener prácticas de cuidado que estuviesen aplicando, y que esas prácticas de cuidado entre pares, digamos, fortalecerlas y encauzarlas, y que obviamente pudiese haber un abordaje pedagógico y un trabajo desde la escuela en torno a eso. Bueno, así fue que preparamos estos materiales con las propias niñas contando qué entendían por grooming, y después dando una definición del grooming y contando cuáles eran sus prácticas de cuidado, y de que en caso de sentirse incómodos o estar atravesando una situación de violencia o que les generaba dudas, alguien que les insistiera demasiado y que no conocieran, que pudiesen acudir ya fuera a otros compañeros o compañeras y a los docentes o a su familia. Pero sobre todo eso, ¿no? Pensando un poco en las herramientas desde el feminismo y desde lo que son los acompañamientos y abordajes de violencia, traemos de que sabemos que los sentimientos de culpabilidad no son racionales, o mejor dicho, sí tienen que ver con una estructura de desigualdad, y que nos va llevando y nos va enfocando cada vez más ahí, y que entonces cuando se llega a una situación de manipulación tal y de desconfianza tal en un emisme, que pensamos que es nuestra culpa, que es nuestra responsabilidad, y por eso no acudimos a pedir ayuda por miedo a lo que se diga de nosotros, como si hubiésemos practicado algún hecho que lleve a esto. Así fue que, partiendo, digamos, de esa experiencia y de esos tipos de abordaje, consideramos que la red de pares es clave para brindar un sostén, para brindar acompañamiento y para acercar a quien está sufriendo, pasando por esta situación de violencia, a un espacio institucional de escucha y acompañamiento para que esta situación pueda ser abordada. Bueno, con toda esta experiencia en cuanto a lo que ya, digamos, había tenido que investigar en cuanto a lo virtual y a los límites borrosos justamente entre lo virtual, entendiendo lo virtual como menos real que lo físico, fue que a principio de este año, como les contaba, preparamos este material pedagógico de difusión del protocolo, de difusión de la violencia de género digital, o la violencia de género en línea, y también le sumamos un anexo sobre sexting, como también mencionaba María Julia antes. Sobre todo entendiendo que el sexting no es una práctica nueva, eso en la pandemia,
pero sí que la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio que estábamos atravesando podía contribuir o promover a ella. Y con esta, digamos, con esta reflexión que yo ya traía sobre no tender al castigo o a la previsión de prácticas que sabemos que se suceden, sino con dar formación y digamos que dar a conocer las condiciones, los riesgos y los límites y cuáles son las garantías respecto de lo que se hacía, fue que pensamos ese material de sexting. En este sentido, una cuestión sobre la que estuvimos trabajando tuvo que ver, obviamente, con difundir que son prácticas que requieren de un consentimiento porque hacen a una práctica de la intimidad y que es un acuerdo entre 2 o más personas, pero que ese consentimiento tiene que existir y que a su vez ese consentimiento no puede ser un sí general, sino que como digamos, lo que desde la profesión, digamos, desde las especialistas más de los temas de derechos digitales y demás, diferencian justamente entre el registro, el almacenamiento y el publicar esos materiales. Y que entonces el consentimiento respecto de, por ejemplo, una práctica de sexting, o puede ser, digamos, esta propia filmación o esta propia participación virtual, digamos que este registro, el almacenamiento y la publicación del material son 3 instancias y cada una de ellas requiere de un acuerdo, requiere de un consentimiento explicitado en ese sentido. Y también una cuestión que nos pareció muy importante poder dar a conocer tenía que ver con que no necesariamente es algo permanente, sino que es un acuerdo que puede sufrir cambios y que debe existir una cuestión de respeto entre las personas implicadas en ese acuerdo de esa modificación. No es que es un material que le pertenece ya a la persona a la cual, por ejemplo, le fue enviado en un momento. Si después hay un arrepentimiento o un cambio en la decisión, eso es lo último que tiene que ser considerado. Y también poder dar a conocer que en la posesión que hay de estos contenidos íntimos, específicamente en lo que hace justamente a la práctica de sexting, dar a conocer que justamente si alguna de las 2 personas implicadas en estas prácticas deja de cumplir las reglas, el acuerdo al cual se había llegado, en lo que se podría derivar es en ilegalidades, porque en este sentido también no hay mucho conocimiento general, y acá coincido con mucho de lo que mencionaba María Julia, y que es muy preocupante cómo desde los propios operadores judiciales, los propios efectores del Poder Judicial, hay conocimiento sobre estos temas. Entonces es mucha la formación que debemos darnos y que debemos lograr expandir por todos los ámbitos en los que estamos, porque se trata de un medio, el medio digital, el medio virtual. Seguramente estoy siendo imprecisa con los términos porque no es a lo que me dedico, pero son medios en los cuales en los cuales nos desarrollamos y nos desenvolvemos cotidianamente. Entonces, la verdad es que lo que nos interesaba poder marcar en este material que preparamos, que lo preparamos ya, sí, fines de marzo, en abril, era justamente poder restituir a la virtualidad el carácter de realidad, digamos, darle la importancia que sentíamos que por momentos se le intenta desdibujar o se le falta considerársele. Bueno, si es virtual, es real, como acá mismo se llama la actividad. Esta idea de que la violencia de género en línea
se siente, afecta y repercute en las vidas de mujeres y disidencias sexuales, cuando hablamos, ¿no?, de violencia de género, y de que justamente son variados y múltiples y dependen de cada situación y de cada persona, pero los efectos de esta violencia de género, que se produce en línea, pueden ser, según la persona, efectos psicológicos, efectos de exclusión de los espacios, digamos, que alguien pueda, que a alguien lo hagan perder el trabajo por la difusión de imágenes o de materiales, la pérdida de oportunidades, digamos, que alguien no consiga trabajo porque se presenta y resulta que aparece un Google que es viejo y que está ahí, Google no le... Y también la gestión de datos personales y datos, bueno, como bien ya trajo María Julia, que son privados y que no hubo consentimiento ni autorización de nuestra parte para que ello se difunda. Entonces, en ese sentido, lo que un poco intentamos poder pensar fue desde un espacio institucional, desde el Programa por la Igualdad de Género de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, pensar justamente en que lo que nos estaba generando esta modalidad de clases virtual era una modificación del contexto, pero que en definitiva la institución seguía estando presente y que la institución tenía algo que decir en torno a eso, y que a su vez, si se presentase una situación de violencia o de discriminación, aún en este medio virtual, la institución tenía la capacidad y la responsabilidad de intervenir en el caso de que así fuese solicitado o llamado, digamos, a que eso suceda. En mente que por donde empezamos fue por formarnos, pero que igual insisto con eso, es lo que más falta, así que celebro mucho este espacio. Quiero el material que dijo María Julia que tiene para difundir, y bueno, y creo que ahí tenemos un rol a cumplir en cuanto a promover esto, promover estos derechos digitales, promover este conocimiento, y sobre todo en un rol activo en cuanto a promover que se cumplan y sí, que se garantice el acceso el acceso a estos derechos y la resolución justamente de parte del Poder Judicial cuando se está cometiendo hostigamiento, cuando se está cometiendo acoso digital, porque desde la experiencia que estuvimos teniendo, la verdad es que estuvimos teniendo en particular este año, a partir de situaciones que por ahí se han dado, nos deja bastante disconformes, sobre todo en lo que tiene que ver con esto que mencionaba María Julia, de los servers que están en otros países, y que entonces el Poder Judicial por ahí, por propio desconocimiento, o sea, si no tirados en la temática, no saben que se puede solicitar información, o cuál es la mejor manera de solicitarlo, o cómo es la mejor, o la mejor no, la forma de reducir las pruebas para que después no sean invalidados los procesos. Bueno, un montón de cuestiones que en definitiva lo que terminan logrando es que muchas veces las situaciones de violencia no cesen, sino que se agraven, y ahí la responsabilidad de actores de la sociedad civil, pero también de actores estatales es muy importante, y bueno, obviamente que la necesitamos. Así que, por un lado, es eso, es mencionar y dar a conocer el material que humildemente preparamos, que también tiene obviamente la información de a dónde acudir si se está viendo una de estas situaciones, a dónde buscar asesoría y acompañamiento, y bueno, poder entender que no es menor lo que pasa en las redes, que no está en un inferior, que no es menos real que lo que vea en la presencia física, sino que son cuestiones que tienen efectos y que por eso mismo también son violencia, y también tienen que ser resueltas y consideradas. Así que bueno, muchas gracias.
Ahí justo se tildó mi máquina. Muchas gracias, Paloma. Damos lugar a las preguntas. La dejo a Juli con eso. Dale. Bueno, muchísimas gracias a ambas. La verdad que fue súper interesante. Estuve anotando un montón de términos que son novedosos y que los tenemos que empezar a manejar porque, bueno, digamos, esto que decía Paloma que el entorno virtual es recontra parte de nuestras vidas, ¿no? Ya no es que es algo, una cosita, un ratito de nuestros días, sino que nos atraviesa permanentemente. Y bueno, contarles que ustedes están acá en el Zoom, pero les cuento que hay como 210 personas escuchando y haciendo preguntas y participando. Y bueno, como tengo para transmitirles algunas preguntas y hacerles algunas yo que estuve pensando, voy a arrancar preguntándole a Paloma, porque bueno, ella me había comentado que estaba con flojita de internet y tenía miedo de quedarse sin internet, así que arranco por ahí. Yo quería preguntarte, Paloma, que considerando que, bueno, que vos estás en un programa que podríamos decir que es análogo, que es similar al equipo de protocolo nuestro en el instituto, en la Facultad de Ciencias Exactas, y entonces me agarra como un montón de preguntas vinculadas a la intervención, a cómo trabajar, a qué complejidades les presentan, y en esto preguntarte, bueno, ¿qué tipo de situaciones estuvieron abordando ya desde antes, ¿no? Pre-pandemia, porque sabemos que el entorno virtual también, ¿no? En esto de los campus virtuales, del uso de Telegram, ¿no? Que usan mucho en Exactas, y de otras redes. Bueno, ¿qué tipo de situaciones, cómo las fueron abordando, qué tipo de medidas tomaron, qué acciones, y también, bueno, qué debates o qué complejidades se fueron dando al interior del programa. Nosotras, algo que venimos trabajando desde el equipo es también, ¿no?, la complejidad de las intervenciones en los ámbitos educativos, donde nuestro enfoque tiene que ver con, no somos el Poder Judicial, ¿no?, tenemos otra mirada. Así que nuestra pregunta va por ese lado. En el chat yo no vi ninguna otra pregunta más para Paloma, voy a fijarme, no. Así que bueno, si te parece, nos compartís esto y pasamos a las preguntas para María Julia. Dale. Dale. Bueno, en primer lugar, lo que, digamos, de la forma que nos afectó esto es en nuestro propio trabajo, o sea, en las prácticas nuestras, porque las entrevistas y los encuentros que nosotros realizábamos eran presenciales y tuvieron que empezar a ser virtuales, y bueno, y ahí lo que directamente sucedió fue que cambió la normativa. Se armó una resolución ad hoc, digamos, un protocolo ad hoc para esta situación, para este contexto, porque obviamente que la idea no era para nada cerrar el espacio de escucha, acompañamiento e intervención, pero sí tener conocimiento que había cuestiones que tenían que cambiar. Por ejemplo, esto de que es una obligación para quienes somos trabajadores de este tipo de equipos, grabar las entrevistas, o sea que la grabación de la entrevista funciona como digamos, como un acta en términos de normativa, digamos, de la validez legal, y bueno, y ahí, digamos, no hay, o por lo menos no en este momento y no de esa forma, no podemos intervenir, tenemos que cumplir lo que desde la UBA, particularmente es eso, lo que decía, el protocolo de la UBA es el mismo para todas las facultades y es una decisión que excede a la propia facultad, entonces nos cambiaron las reglas y en eso estamos. Y después, en cuanto a las situaciones y los tipos de violencia, la verdad es que no cambian. O sea, lo que vemos es que se reproducen, no te digo, o sea, y eso también tiene toda su complejidad, porque en un punto siguen siendo situaciones, como digo, de acoso o situaciones de hostigamiento, que en general, como también decía María Julia, no es que se pueden fijar los límites
tan claramente entre las definiciones. Se van, los límites ahí un poco se van, y son situaciones que, por ejemplo, que incluyen el menosprecio o el ostento o las amenazas, que si antes por ahí la cuestión digital era un agregado, ahora sí es el medio principal, el único medio por el cual eso se da, pero la violencia, la discriminación, la falta de consideración del otro como un igual, es la misma. Entonces ahí obviamente que las intervenciones siguen teniendo que ver con poder escuchar, acompañar a las personas, conocer sus relatos y, digamos, fortalecerlas en cuanto a que no pasen por situaciones que no quieren pasar, digamos, que puedan agenciarse en ese medio virtual, y que si hay algo, si están en un lugar virtual que no es de su agrado, que se pueda manifestar eso. Y ahí también creo que, por eso también puse este material, porque también hay un replanteamiento de parte de nosotros como docentes también, respecto a de qué situaciones habilitamos o qué situaciones por tolerar las terminamos habilitando, ¿no? Y cuáles son los límites que colectivamente se pueden ir fijando. Ahí un poco yo pensaba, por ejemplo, en poder entender la seguridad y la seguridad digital en un sentido integral, y que todas las partes que están formando parte justamente de un aula virtual, así como en la presencialidad, se puede, digamos, dar un portazo o accionar colectivamente, no, profesor, profesora, lo que está diciendo no, en colectivo en general, no puede tener lugar, o de que si un estudiante menciona algo así, que pueda saber que tiene el apoyo de sus compañeros, que todo eso, digamos, tenga que se traslade también a estas formas virtuales. Y ahí es eso, es cuestión de tener un poco, bastante creatividad e imaginación de qué situaciones se pueden llegar a dar, y por ejemplo no alentar, no promover que haya grupos de WhatsApp como una obligación, digamos, porque entendemos que los grupos de WhatsApp nos pueden facilitar para que organicemos, estoy hablando como desde el colectivo estudiante, pero bueno, si como docentes no brindamos otros espacios y otras herramientas que reemplacen eso, y se va a suceder lo otro. Entonces intentar disponibilizar desde nuestro rol docente o institucional, en cuanto desde el programa, dar a conocer, como decía, las condiciones, los riesgos, las garantías, y que no sea una obligación, que no sea una obligación para aprobar la materia, tener que integrar un grupo de WhatsApp, porque no tenemos por qué hacerlo en ese sentido. Pero las situaciones de violencia yo no veo que hayan cambiado, o sea, sino que se reproduce lo mismo con esto que decía, lo sumo con no hay agresión física, porque no hay encuentro físico entre, hablando de los estudiantes y docentes. Pero eso por ahora. Buenísimo. Sí, me parece que esto de la creatividad que vos decís que nos impone el contexto también para poder pensar, y quienes somos docentes o ocupamos quizás cargos más de coordinaciones, estar atentos, atentas a estas situaciones, ¿no? Nosotros desde el equipo de protocolo, apenas empezó la cuarentena también, como sacamos un comunicado recordando, ¿no? Como que de mantener el espacio libre de violencia también en la virtualidad. Me parece que eso tenemos que recordarlo permanentemente. Y esto que decías de situaciones de menosprecio, yo tengo como presente que en algún momento he conversado no sé si con vos o con alguien del programa de Exactas, esto de los memes que se habían como divulgado en un aula virtual, ¿no? No sé si te acordás de esa situación, como para compartirla brevemente.
también para pensar, porque a veces pensamos que la violencia es solamente cuando llegamos a situaciones más extremas, pero bueno, también poder pensar que hay otras formas de violencia simbólica, psicológica. Sí, sobre todo eso, entender que en este caso particular, que había memes que tenían, digamos que reproducían hay un ideario, una representación de violencia simbólica, digamos, un estereotipo de las mujeres en determinado rol, y que se usaban como una herramienta pedagógica para explicar un concepto científico y de la materia, digamos, en la cual esto estaba colgado en el campus virtual, y lo que terminó sucediendo fue que hubo una persona que manifestó su incomodidad respecto de ese estereotipo que reproducía el meme, y justamente eso, donde decir como, no tolero este discurso que reproduce esto, y entonces si no lo quitamos, y por ahí hay veces que es eso, sirve más el reflexionar en torno a eso, y explicar el por qué está mal, por qué no está bueno, por qué molestó, por qué una incomodidad a alguien, es más efectivo que por ahí directamente no. Bueno, obviamente que hacer de cuenta como si nada estuviese pasando, eso sería reproducir la violencia, entonces eso obviamente que no, pero que a su vez permite que muchos puedan desnaturalizar ese recurso, ese discurso que de otra forma no se hubiese hecho. Pero sí, obviamente que como también un poco intentando, no sé cómo decirlo, pero como habilitar el poder, el que esté el espacio para poder expresar estas cuestiones, ¿no? De si incomoda, si no, y que no haya una sensación que tampoco nos encierre como docentes en cuanto a no se puede hacer nada. No es que no se pueda hacer nada, o sea, sé libre, pero sabe que estás en un medio social y que todo lo que digas tiene efectos, produce sensaciones, sentires y prácticas, entonces también por eso mismo son modificables. Entonces, si hay una reflexión en torno a que eso está reproduciendo una situación de desigualdad, un estereotipo que solo se asigna a las mujeres, bueno, omití realizarlo porque no es representativo del conjunto. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Paloma. Súper interesante. Tengo algunas preguntitas para María Julia, te las leo. Hay una preocupación por la falta de enmarcación de los límites dentro de la realidad virtual. Dice, como si no valiera tanto lo virtual a comparación de lo presencial, cuando en efecto ambas situaciones, presencial y virtual, son reales. Entonces, mi pregunta tiene que ver con cómo enmarcar estos límites y cómo consensuar los diálogos en el marco de lo virtual, ¿no? Supongo que tiene que ver con esta idea de, bueno, qué recomendaciones, cómo encuadrar las relaciones, qué tener en cuenta. Te digo otras preguntitas también. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con la denuncia ante un hecho de grooming y con cuando los hechos prescriben, aunque las fotos siguen en la red, en realidad, bueno, ¿cómo funciona esto de que estos son hechos que quedan ahí como por siempre de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se da esto? Bueno, en relación al primer comentario, por un lado, digamos, retomo con fuerza y contundencia esto de que en el mundo virtual las cosas suceden realmente, ¿no? En línea con lo que se vino diciendo, con lo que decía Paola. Para esto, digamos, no hay más que ver, por ejemplo, un caso, no sé, de pronto muy famoso que sucedió en España hace no tanto, el caso Ibeco, no sé si lo conocen, donde circuló también una foto de difusión no consentida de imágenes entre más de 2.500 empleados de la empresa Ibeco,
y la mujer que era víctima de esta difusión no consentida terminó suicidándose, ¿no? O un caso también famoso de sextorsión, que en esta oportunidad tiene por víctima a un niño de 17 años en Irlanda, que se termina suicidando tirándose de un puente, para mencionar algún otro caso de otras latitudes, para no repetir el caso de Micaela que hablamos antes, con lo cual estas consecuencias que son realmente concretas me parecen que nos hablan de que en efecto, digamos, es una cuestión real y concreta. A mí me parece que esta idea de intentar hablar de un mundo real y virtual, al que igual nosotros en el discurso un poco también nos referimos, apunta a intentar generar que ahí no hay reglas, ¿no? Que no hay posibilidad de aplicación de la legislación. Y yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer un poco entre todos. El hecho de que en efecto existan ciertas dificultades sobre, por ejemplo, bueno, no sé, esto que antes se mencionó sobre la aplicabilidad de la legislación o cuestiones que tienen que ver con la investigación de algunos casos penales, me parece que no habilitan a decir que ahí no hay reglas. Es cierto que la aplicación de la norma no es única y taxativa, porque como dijimos antes, hay particularidades en el entorno virtual, pero me parece que esto es importante remarcarlo con total claridad. Y también un poco sobre lo que vos decías, tiene en efecto sus particularidades. Por eso es importante trabajar en capacitación, ¿no? Nosotros en la Defensoría del Pueblo tenemos un programa que está dedicado a niñas y niños y adolescentes, que se llama Conectate Seguro, que también, ¿no?, permite un poco poder ir adentrándonos en el diálogo, ¿no?, en el que se da Internet. Saber que en efecto los dichos de los otros nos impactan, ¿no? Del mismo modo que nos impactan de pronto en el mundo real, y que además tienen estas características, ¿no? Que es que persisten, que son muy difíciles, digamos, de bajar la información. Entonces, trabajar en esta idea de que, no sé, el doble clic de me clavó el visto no implique que efectivamente lo clavó con una intencionalidad, y que, porque de pronto, no sé, después de eso se quedó sin internet quizás alguien, ¿no? O a lo mejor, no sé, le pasó alguna cuestión que generó que no te pueda responder, ¿sí? Entonces, poder también ayudar y que se vayan abriendo algunos de estos espacios en materia de capacitación, o el trabajo que ustedes también hacen, ¿no? En el marco de los protocolos de las universidades, a mí me parece que es central, abrir canales de diálogo, de reflexión, de contención. Me parece que es central para poder pensar cuestiones como antes decía Paloma, ¿no? Esto de las memes, porque muchas veces no hay tampoco una reflexión muy profunda, ¿no?, de las problemáticas. Entonces me llega la foto de alguien desnuda, y bueno, y no la reenvío sin quizás sin la intencionalidad penal ni hablar, ¿no?, la intencionalidad contravencional ni hablar, pero tampoco sin una gran reflexión sobre el impacto que eso puede producir. Así que me parece que la idea es, si bien, digamos, Internet ya tiene mucho tiempo, me parece que la idea de ir teniendo en cuenta varias de estas cosas son importantes, pero que hay como que seguir trabajando, porque Internet además es un plano que cambia muy rápidamente, ¿no? Entonces me parece que eso es importante. Y respecto de la segunda cuestión que planteaban, tenía que ver un poco más orientada a derecho al olvido, ¿no, Juli? Me parecía ver cómo... Claro, con esto que comentaban lo del grooming o la divulgación de información, sí, sí. de fotos que prescriben, sí, pero que igual queda ahí. Sí.
Sí. Bueno, en realidad, digamos, si lo que existiera es una situación de grooming, en principio esas fotos no deberían estar disponibles en la red, ¿no? Una de las cosas que hay veces se genera como una consecuencia, digamos, buena y favorable para nosotros, la denuncia en sede judicial, es que en oportunidades se logra la baja del contenido sin ninguna discusión, ¿no? Que si ese pedido de baja de contenidos lo hacen los propios usuarios, no en situaciones de gravedad como grooming o en una situación de privacidad, de intimidad, de desnudez, ¿no? Pero de pronto, no sé, alguna otra información que uno quisiera dar de baja, cuando interviene la justicia y frente a una respuesta penal, en principio se procede también a la baja, siempre y cuando la causa avance de manera favorable. Yo lo que les traje acá son algunos ejemplos de causas que tienen, digamos, sus escollos, ¿no? Estamos trabajando también en un caso que es mediáticamente conocido, de una chica que fue abusada por su padre, una chica que hoy ya por supuesto es mayor de edad. El padre está preso y hoy todavía tiene un perfil de Instagram, y a través de la cárcel, con su perfil de Instagram, sigue hostigándola, ¿sí? Y todavía la justicia, aun cuando la causa ha ingresado en una fiscalía de género de la ciudad por una situación de hostigamiento, no logramos que ese perfil sea, aunque sea preventivamente, suspendido, ¿sí? Hay pedidos de la Fiscalía, pedidos nuestros, y el juez todavía pretende que haya ahí como una posibilidad de derecho de defensa de este sujeto que está preso y subiendo contenido desde la cárcel, ¿no? Que en este caso también se da porque producto de la pandemia se han liberado varios dispositivos electrónicos en la cárcel, ¿no? En algunas otras oportunidades, en principio, no deberían tener acceso a eso, con lo cual, si hubiera una situación delictual, la información debiera bajarse. Diferente es si se dan algunas otras informaciones o cuestiones que están relacionadas con nuestros datos personales. Ahí aparece toda la discusión que tiene que ver con el derecho al olvido, que es bastante más extensa, y si les interesa puedo hablar de eso, pero no quiero monopolizar la palabra o aburrir con temas. Como a vos te parezca, no sé si tenemos un ratito todavía, si Bueno. querés hacer una breve mención, igual nos después es el material, porque es un montón de información. Bueno, no, el derecho al olvido nace concretamente en España a partir de un pedido de la Agencia Española de Protección de Datos, que tuvo que, digamos, batallar mucho. Finalmente sale una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea que en la tramitación de lo que es la justicia hubo que apelar, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos termina fallando en el caso que se conoce como Costeja. Es una situación que no tiene un contenido de perspectiva de género, pero por supuesto que también eso debiera ser aplicable a situaciones así. Se trataba de un deudor, aparecía en un diario, debiendo una suma de dinero, ya hacía muchos años, entonces él decía que cuando se lo buscaba en Google aparecía todavía como deudor, y él pide que esa información se dé de baja, ¿no? Entonces, este concepto, que lo que hace es apuntar a que el buscador olvide, ¿no? De algún modo, suprima esa información personal, elimine ese dato, es lo que se conoce como derecho al olvido, ¿sí? O sea, tiene que ver con esto, con esta idea de que esa información ya no esté disponible. No quiere decir que no esté disponible si uno acude al diario directamente, ¿no? Sino que no sea identificable a través de los buscadores. En Europa el pedido de derecho al olvido se tramita fácilmente a través de un trámite administrativo, un formulario en el marco de la misma plataforma de Google. Esto en nuestro país cuesta mucho. De hecho, se está tramitando ahora un caso que ha llegado a la Corte en relación a los antecedentes que aparecían en los medios de comunicación de Natalia De Negri, del caso Coppola,
había llegado también otro caso con anterioridad a la Corte, donde también se discute la idea esta del derecho al olvido. Y bueno, está en estudio en este momento ahí a la Corte este caso contra Google, que no es el caso más clásico, digamos, de derecho al olvido, pero que, bueno, presenta esta discusión en relación a si la información que tiene que haber en Internet tiene que dejar de existir, si nosotros pedimos que se dé de baja, si lo que tiene que hacerse es completarse, ¿no? De pronto la información. Quizás podría ser que hoy de Natalia De Negri, digamos, se pueda decir que participó en el caso Coppola, pero que hoy también es una actriz de tal medio de comunicación. Hay una discusión ahí en cuanto a si el responsable es el buscador o es el que genera el contenido. Todos los que venimos del mundo de la protección de datos, por supuesto que tenemos una postura en relación a que este derecho a la posibilidad de olvidar debe estar garantizada en el entorno virtual, de una manera fácil y accesible, que es distinto si lo que se trata son de casos de pronto personalidades públicas, hechos noticiables, ¿no? Que ahí el derecho al olvido, por supuesto que no figura en esas posibilidades. Hay también una discusión sobre si debiera llamarse derecho al olvido o no. Hay muchos de nosotras que pensamos, muchos que pensamos que la idea del derecho al olvido en nuestro país, con los antecedentes que tenemos en materia de la dictadura militar, no parece como el término más adecuado, pero bueno, concretamente se trata de un derecho de supresión del dato personal. Hoy salió una nota interesante de Mariana Carvajal en página 12, que se las recomiendo, en relación a el ejercicio de este derecho, digamos, a olvidar, a suprimir, ¿no? A eliminar el dato en un caso de apostasía que es bien interesante, no es en el mundo virtual, pero digamos, es un caso interesante. Buenísimo. Bueno, hay algunas preguntas más en el chat y algunas reflexiones que hacen quienes están participando, que tienen que ver con, bueno, que no están formados jueces, fiscales y personal jurídicos, no están al día, también de las instancias educativas. Nos comentan que si bien en los profesorados está la materia cuatrimestral de la ESI, todavía falta el carácter transversal, ¿no? Que atraviese a todas las materias. Después hay un comentario que dice que un docente del ISTLIR hace unos años se ofendió porque alguien no quería sumarse a un chat de WhatsApp. Bueno, me parece que está bueno empezar a cuestionar estas cosas, a aprender también. Los docentes tenemos mucho que aprender, a cuestionarnos, buscar alternativas, ser creativos y creativas. Y después algunas preguntas. Para Paloma, hay una pregunta sobre esto que habías hablado de los límites borrosos del entorno digital. Te preguntan, bueno, ¿qué elementos utilizan para identificar estos límites en esta sociedad patriarcal? Una pregunta difícil. Después hay unas preguntas sobre cuán protegidas estamos, por ejemplo, en la plataforma Zoom, recuperando una experiencia educativa que aconteció, creo que de la Universidad de Flores, en la cual durante una clase alguien intervino y empezó a transmitir, creo que, no sé si pornografía infantil, una violación, ahora perdí el mensaje, pero te lo recuerdo. Bueno, alguien también opina que no estamos protegidas en ningún lado, ¿no? Pero un poco para estas preguntas que están compartiendo ahora. Quien quiera puede retomar. Yo, si querés, retomo la pregunta sobre los límites, y me parece que justamente lo que tenemos que repensar es que lo virtual en este sentido nos propone o da cuenta de una invasión y un corrimiento de los límites, y que en definitiva lo que importa es que hay violencia en cualquiera, digamos, de esos dos planos, como que no tiene que haber por eso antes también en la respuesta a la pregunta anterior te decía que en realidad la situación de violencia y la situación del desbalanceo y la situación de el no tener un respeto por el otro es lo que se mantiene y que se reproduce en cualquiera sea el ámbito, y que entonces no es que cambia el carácter
o el tipo de violencia según donde esté. O sea, es violencia de género y está en lo virtual y está en lo presencial físico. Entonces, en definitiva, es la misma mentalidad, lo que hay que transformar son esas prácticas, esos discursos, y digamos, primero que, como bien explicaste antes, no estamos en un ámbito que tenga que determinar la objetividad de los hechos en el sentido de, bueno, si hay culpable, si a alguien le cabe una pena o no. Hacemos un espacio en cuanto desde el protocolo, un equipo de abordaje, de acompañamiento y de escucha y abordaje e intervención de esa situación de violencia para que cese la situación de violencia. En ese sentido, con más razón, a mí no me importa si determinar o conocer en términos de límite de si es virtual o no es virtual. Justamente por eso me interesaba al principio poder retomar cómo el propio protocolo de 2015 ya daba cuenta de que, digamos, de estar abarcando o de poder abarcar situaciones de violencia que se den ya sea en el emplazamiento físico de la universidad, ya sea en medios virtuales o telefónicos. Entonces, a mí el límite en cuanto a si es virtual o no es virtual no me cambia en ese sentido. Y tampoco le tiene que cambiar a la persona que lo está viviendo, por esto de que lo virtual es una presencia antes de la pandemia y la va a seguir teniendo después de la pandemia también, porque es un medio más de socialización que tenemos. Muy bien. Nos quedan las preguntas sobre si estamos protegidas en Zoom o Sí. qué sucede por ahí. Sí, en relación al caso al que hicieron referencia, me parece que fue un caso del inicio, ¿no? de la pandemia. Me parece que desde ese momento hasta ahora ha habido algunas prácticas que se han mejorado. Los temas de privacidad en el entorno virtual vienen de la mano, en realidad, con temas de seguridad de la información, ¿no? De seguridad informática, pero también a mí me parece que muchas de las cosas que en definitiva suceden tienen que ver con la posibilidad de que uno se capacite. En esa oportunidad yo lo que creo que también un poco pasaba era que había convocatorias y se publicaban, ¿no? Las direcciones de Zoom de manera abierta, quizás en las redes, ¿no? Y esas fueron una de las primeras recomendaciones que se dieron en ese momento. Yo lo que creo que, por supuesto, todos los sistemas son hackeables. Prueba de ello es el caso de migraciones que estuvo resonando hace poco tiempo, que todavía está en danza, pero si uno se pone a mirar un poco, ¿no? Y a pensar y analizar un poco más hacia atrás, de hecho, en el caso este también aparece primero por una situación de phishing, ¿no? O sea, se ha dicho también que en este momento, en el marco de la pandemia, que estamos muchos de nosotros con teletrabajo, ha habido mayores ataques, quizás porque las conexiones no son tan seguras como desde de nuestros lugares de trabajo habituales, que han pasado más ciberataques durante los fines de semana. Y que, bueno, digamos, las maniobras son realmente variadas, ¿no? Hay un libro también de estos temas que es bastante llevadero, de Sebastián Davidovsky, que está ahora en circulación, un periodista que escribe temas tecnológicos que me parece que también está bueno mirarlo un poco porque habla de distintos casos en los que se ve como una constante, una suerte, entre comillas, de error humano para caer en esos hackeos, por decirlo de algún modo. Así que me parece que bueno, que el manejo de las plataformas, sea la que fuere, o de los correos o de los teléfonos, nos exigen adentrarnos en un mundo de conocer algunos resguardos, ¿no? No usar redes Wi-Fi, mirar, digamos, gratuitas, ¿no? Intentar
leer, aunque sea, sé que es difícil, pero hay veces, bueno, no sé, activar dobles factores cuando ponemos la cuenta de Twitter, ¿no? Saber que cuando nos llega una invitación, que nos ganamos un viaje, no sé, a la luna, poder decodificar que eso no es falso. Diferentes ejercicios que nos obligan a poder, digamos, inmiscuirnos más en estas cuestiones, que además siempre a las mujeres la realidad es que nos cuesta más, ¿no? Si uno lo que hace es mirar los técnicos informáticos, los ingenieros, ¿no? O sea, en general tenemos como un poco más de dificultades para acceder a la tecnología. Así que ese también es un tema que me parece que hay que trabajar un poco más. Y sobre lo que decían antes de la justicia, coincido, me parece que digamos, la justicia tiene un fuerte sesgo machista. En algunos de estos casos que he contado, hubo un comentario de la fiscalía que a mí me sorprendió, en el caso este que les comento de la policía, en un intercambio que tuvimos con ellos, yo decía que bueno, que el hostigamiento persistía, ellos me decían que bueno, que ya habían hecho un montón de cosas, habían tomado varias medidas, y en ese intercambio yo lo que decía es que me preocupaban además porque eran personal de las fuerzas de seguridad, que estaban armados, que la cuestión se mantenía desde octubre, y en ese momento de la fiscalía me dicen, bueno, la verdad es que también fulanita de tal, ¿no? Que es la actora de la causa, me dice, podría ponerse una cámara, ¿no? En la puerta de su casa. Entonces, cuando ahí uno lo que ve es que se traslada la investigación que le corresponde a la fiscalía, que quien está sufriendo la violencia tenga que ser también que quien se ponga una cámara en la puerta de la casa, uno se da cuenta que volvés, como no, 100 pasos hacia atrás. Pero bueno, es un trabajo que también hay que transitar. Buenísimo, buenísimo esto que comentás, María Julia, no buenísimo, ¿no? Pero que surja de la brecha digital, de las diferencias que tenemos también para apropiarnos de las tecnologías y en especial, ya que estamos como en un ámbito educativo, la importancia de que nos formemos en estas cosas, que no dejemos que sucedan sin estar informándonos sobre el tema, que además está cambiando permanentemente. Así que bueno, me transmite una pregunta, si tenés idea, porque la Defensoría actúa sobre Ciudad de Buenos Aires, no sé si funciona así, aparte con el entorno virtual, tiene como, trasciende las fronteras, pero si tenés idea dónde hay que recurrir también en Provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, mira, sí, la Defensoría, digamos, tiene intervención en la ciudad de Buenos Aires. Nosotras trabajamos específicamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Dejo ahí después también mi correo para que en tal caso, bueno, nos puedan escribir, pero bueno, en la provincia, digamos, si hubiera situaciones de violencia de género, yo lo primero, aun cuando sea una situación de carácter virtual, lo primero que recomiendo es hacer uso de la línea 144, ¿no? Que eso es una línea nacional que está permanente activa 24 horas y todos los días del año. Si eso no fuera así, hay diferentes opciones, depende de dónde pasen, ¿no? Las cuestiones. Podría ser en la Defensoría del Pueblo también de la provincia de Buenos Aires. Hay veces que existen en distintos municipios de pronto también, ¿no? Oficinas de la mujer, de pronto en Avellaneda, con lo cual esas son el primer abanico que uno puede poner a disposición. Si eso no fuera así, ir a la comisaría más cercana, ¿no? Depende de la situación, porque muchos de los casos se dan un poco como mezclados, ¿no? Si, no es solo una situación hay veces de acoso virtual, ¿no? Si ya alguien se te aparece en la puerta de tu casa y te pinta la puerta de tu casa, ¿no? O te amenaza, hay que ver la peligrosidad de la situación, pero esas son, digamos, los abanicos que en principio se me presentan, depende el caso y la situación. Bien.
Bueno, y me queda una última pregunta antes de cerrar que se me había perdido por ahí, que la hizo Flor Finnegan, que es ¿cómo podemos evitar la revictimización en el entorno virtual? Lo pienso tanto desde la Defensoría como también desde la universidad. Sí, bueno, es un tema que nosotros tenemos en el radar, ¿no? Muchas veces cuando nos llegan las consultas, por eso antes decía que existan estos espacios también previos, ¿no? Del uso en las universidades, en los terciarios, de protocolos en materia de género son importantes porque si no las mujeres estamos peregrinando, ¿no? Haciendo denuncias en un lado, en el otro, contando 20 veces las mismas cosas, ¿no? Intentando convencer primero a los funcionarios de la Defensoría, después a los funcionarios judiciales, después dentro de la justicia está la Fiscalía, hay que convencer a la Fiscalía, después hay que convencer al juez todo el tiempo, ¿no? Y todas esas cuestiones son muy tediosas y sin duda que revictimizan a las mujeres, nos revictimizan a las mujeres y las disidencias. A mí me parece otra vez, un poco, me parece que si el interlocutor es un interlocutor capacitado, que tiene una sensibilidad para poder ver y analizar este caso, va a poder, digamos, decidir con buen tino cuál es el mejor camino. Pero mi idea es eso, ¿no? Con la otra persona que se pueda tomar una decisión en conjunto, no ir, digamos, elevando el volumen del reclamo cuando por ahí eso de pronto no sucede. Me parece que lo importante es esto, que quien recibe la denuncia tenga esa idea de la revictimización en el radar para no someter a quien es que hace la denuncia a canales infructuosos. ¿Pablo, querés agregar algo del ámbito educativo? No, me parece que coincido con lo que decía María Julia, digamos que las prácticas, las buenas prácticas son las mismas, y bueno, también ahí tiene que haber un entendimiento y un compromiso de parte de todos quienes están implicados en esto, de justamente respetar el relato y de considerar que pueda ser justamente expresado en un ámbito de confianza, de confidencialidad y justamente esto que decía antes, bueno, en este contexto nos las reglas y bueno, y tiene que ser grabado y demás, pero tiene que ver con normativa que tenemos que cumplir para poder brindar esa ayuda, acompañamiento, asesoría, pero que en todo momento eso a lo que va a ayudar es a que ese relato pueda ser es un testimonio, digamos, que pueda ser válido y que no tenga que nuevamente tener que repetirlo y demás. Tiene que ver justamente con eso y con un cuidado extra que se tiene y no con una molestia porque sí. Lo otro que sí quería decir, porque me quedó pendiente de antes, y digamos es algo que incorporé a partir de ahora, a partir de haberme interiorizado en esos temas y haber preparado este material, tiene que ver con que en un punto lo vinculo también con esta pregunta que hacían sobre la seguridad de Zoom o de otras plataformas, que en un punto lo que tenemos que tener es la conciencia de que todo lo que suceda en Internet, que nosotros vemos por ahí en esta pantalla, puede estar siendo grabado desde otro dispositivo, entonces que eso ya tiene como una vida extra, digamos, una reproducción. Lo pensaba, por ejemplo, en esto de, bueno, no, yo te comparto una imagen mía en una foto que se va a borrar a los 20 segundos. Bueno, se pasa una captura de pantalla de eso, no es conocer esos vericuetos, esas cuestiones, y como decía, no para que no hagamos nada más, no para que eso nos paralice y no nos deje accionar, sino justamente para que nuestras acciones sean a conciencia y digamos, con una agencia activa en ese sentido.
Y bueno, y entender esto, ¿no? De que todo el tiempo estamos aprendiendo, podemos revisar, nos mandamos muchas macanas, por decir la palabra en términos correctos, pero bueno, siempre se está a tiempo de buscar una mano, de buscar ayuda, de estos espacios que mencioné amplias son a donde tenemos que acudir, y eso, ¿no? Sin cargar con un peso ni una culpabilidad en torno a cuestiones que hayan pasado, porque la ayuda nos la merecemos y la necesitamos igual en los momentos que lo necesitemos. Bien, bueno, muchísimas gracias. Quedan acá algunos comentarios en el chat que intento ahí recompilar. Hay uno que es ahí para nuestro instituto, que le pasó que un compañero con el que nunca había tenido contacto ni comunicación tomó mi número de celular de mi ficha cargada en el campus. Bueno, vamos a revisar que no estén cargados esos datos en el campus. La verdad que no sé cómo está sucediendo ahora, pero bueno, hay una advertencia para la institución. También acá algunos comentarios que hace Fede sobre cómo está registrado con sus datos anteriores. Dice que soy una persona trans y no quiere que se divulgue esa información porque podría llegar a ser estigmatizante, ¿no? ¿Qué pasa con esa protección de datos, ¿no? Y también con el derecho a la identidad de género. Bueno, comentarios sobre las fake news, algún comentario sobre la línea 144, que la recomiendan bastante. Pide el apellido del periodista de nombre Sebastián, que creo que había dicho María Julia, si después lo podemos escribir ahí en el chat para compartir. Y después una pregunta de Ramiro Coelho, si la creación del Centro de Justicia a la Mujer ha mejorado en algo la revictimización. No sé, nos queda ahí como esa pendiente. Bueno, algo que quieran compartir para ir cerrando, Paloma o María Julia, que quieran alguna reflexión, algo que haya quedado por decir. Ahí dejé mi correo electrónico en relación al caso de... había ahí una mención en relación a una persona travesti, ¿no? O un cambio de identidad, como... Sí. Bueno, en la ciudad hay una ley que es la 4496 en la que nosotros tomamos intervención respecto de el pedido de rectificación de información personal. Así que eso por ahí puede un poco ayudar, nos puede contactar y podemos eventualmente ahí ayudar un poco con eso. Y el caso que hoy comentaba que salió en página 12 sobre el pedido de supresión de información personal a través del ejercicio del derecho de apostasía, tiene que ver también con una persona no binaria, ¿no? Que a partir de eso pide también esa supresión de esa información. Así que respecto de todes, esto también es aplicable, ¿no? Supongo que para identidades travestis e identidades trans, ¿no? Todas las identidades. Bien. Por mi parte, agradecer el espacio y, bueno, la invitación y todo lo que también me llevó aprendido. Así que muchas gracias. Sí, yo por supuesto también, ¿no? Agradecer el espacio, me sentí muy cómoda, así que bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Graciela, gracias a todos. Bueno, invito al resto del equipo a que se sume para despedirnos y agradecerles. Mientras se van ahí abriendo sus cámaras, se me traspapeló, les pido disculpas, una pregunta, estoy con el YouTube y el Zoom y el WhatsApp, que decía cómo podemos organizarnos para que sea posible el control público parlamentario de las redes e Internet. Bueno, una pregunta compleja también, pero bueno, nos queda pensando esto de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos hacer para tomar el control de nuestra información, de nuestros datos. Creo que arrancar por empezar a formarnos es atender redes, a saber con qué recursos contamos, a estar atentos, atentas,
cuestionarnos, a problematizar, creo que ya es un gran paso. Así que bueno, de parte de todo el equipo les queremos agradecer a nuestras invitadas, pero también le queremos agradecer a toda la comunidad educativa que está participando muy activamente, escuchando, compartiendo, saludando, mandándonos buenas ondas. Ya que estamos en este entorno virtual y esto está transcurriendo en sus hogares, también les mandamos un saludo a sus familias, a sus seres queridos, a sus amigues, con quienes vivan, que quizás también le están escuchando, les mandamos un saludo. Y bueno, desde recordarles la importancia para nosotros de que de lo que dice el título de nuestra jornada, de que lo virtual es real, de nuestro compromiso con tener una institución educativa, una comunidad educativa libre de violencias, de todo tipo de violencias. Tienen en el aula virtual del equipo está subido el protocolo, hay información, hay bibliografía, está nuestro mail para que se comuniquen ante cualquier situación. Esto incluye lo que sucede en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, en el campus, en el Drive, en el Zoom, en donde sea. Y esto siempre abiertos y abiertas a que son cuestiones nuevas, complejas, y que estamos aprendiendo, pero con el compromiso de poder dar una respuesta ante estas situaciones. No sé si alguien más quiere... No sé si Mariano, ¿querés decir algo? Graciela. No, a mí me gustaría saludar a todas, a todos, a todes quienes están ahí, quienes estuvieron participando activamente, escuchando, y me parece que fundamentalmente, digo, la cantidad de gente que ha participado muestra que el tema y el trabajo del equipo de protocolo y este tema nos atraviesa a las 3 carreras, a todas las instituciones de suma importancia, y que me parece que hay que reafirmar esto que año tras año estamos haciendo, ¿no? Digo, la verdad es que uno siempre se queda como con ganas de hacer preguntas, de decir cosas, de pensar nuevas opciones, de cómo sería una nueva charla, un nuevo encuentro de este tipo. Digo, entonces me parece que es un tema fundamental para la institución, y me parece que el nivel de participación, el compromiso que hubo de los docentes, de los estudiantes, da cuenta de que el trabajo del equipo es muy importante y es fundamental para la institución. Eso, saludarles, agradecerles a María Julia, agradecerle a Paloma, y bueno, nada, eso, un cariño, ya nos podremos ver en algún momento en el otro Zoom de nuestra institución. Bueno, nos despedimos, les comentamos que vamos a cargar toda la información en el aula virtual que nos comentaron las invitadas, y bueno, les saludamos, y que cierren bien su día. Chao, Adiós. gracias, muchas gracias. Chao. Adiós, gracias. Gracias. Chao, un enorme abrazo. Chao. Muchas Chao. gracias. Gracias. Gracias.